la posmodernidad. Ahora, no es dogma de fe, no todos los autores, ni los intelectuales, ni las disciplinas están de acuerdo que exista algo llamado posmodernidad. Algunos le dicen modernidad tardía, tardomodernidad, periodo postsecular. El padre antes mencionaba la modernidad líquida, ¿no? Entonces son distintos términos, pero sí parece haber un consenso que hay ciertos fenómenos sociales que han cambiado la configuración del ser humano contemporáneo, que ya no se concibe a sí mismo como se concebía hace 60, 70 años, y que son constantes que nos parecen indicar que hay un cambio en la forma en que nos estamos concibiendo como seres humanos. Y cuando lo que nos decimos a nosotros mismos de lo que somos como humanos cambia también la forma de considerar al otro, al prójimo, y también cambia necesariamente la forma de entender lo divino. Y eso es algo que creo que sí es un común denominador, e independientemente de cómo queramos usar el término, hay datos que nos están llamando la atención y nos están hablando de que algo está pasando ahí. Entonces, la anterior, por ejemplo, esta mujer, Esther Díaz, dice, la llamada posmodernidad es un ideal, una actitud, una tendencia cultural que pretende tomar caminos que la modernidad en cierto sentido olvidó. Por ello conlleva ciertamente una crítica que se centra en un específico estilo de conocimiento objetivo y dominador, dentro del cual puede quedar circunscrita la religión, por supuesto. Resumiendo, lo que marca el paso de la modernidad a la posmodernidad es dejar de pensar universalmente. Entonces, bueno, ahí vamos entrando poco a poco en este sentido, tratando de entender. Me gusta mucho esta referencia, es de Louis Buch, ¿no? Fue monje benedictino. Él ya falleció no hace mucho, pero él fue uno de los grandes críticos de la religión católica desde adentro, con amor y desde adentro, ¿no? Él nunca se salió, nunca se le sacó, y además él no escribía como teólogo, él era fenomenólogo de la religión, pero sí tenía una visión muy crítica de la iglesia. Y él, en este libro, curiosamente, que se llama Un extraño en nuestra casa, él decía que ese extraño en nuestra casa es Dios en Occidente. O sea, Dios en el Occidente, en el mundo occidental, pues fue parte importante, fue parte inherente de la constitución de la cultura occidental, pero en algún momento el concepto de Dios se resecó. En algún momento Dios en el occidente dejó de ser la experiencia del rostro, la experiencia amorosa de una presencia viva que abraza y acoge, y se convirtió meramente en un concepto. Y ese concepto se resecó, se vació de sentido y ya no le dice nada a este habitante del mundo. Él señala esto, me parece muy importante, muy interesante. La actual crisis de Dios resulta tanto más difícil de analizar e interpretar por cuanto ha irrumpido en una atmósfera religiosa muy distendida, en medio de un retorno de lo religioso sumamente amigable, o como señala Metz, en una época de religión sin Dios, cuyo lema podría ser religión sí, Dios no. Al contrario de lo que sucedía hasta hace solo unas pocas décadas, lo religioso, así en esa ambigüedad, lo religioso, con su manifiesta y profunda ambigüedad, se haya diseminado en nuestra sociedad con 1000 rostros y manifestaciones. Con relativa facilidad puede observarse en ella, tan secularizada según la opinión de muchos, una notable expansión de una religiosidad invisible o difusa que prescinde de las mediaciones de las instituciones religiosas especializadas
que antaño fueron los únicos intermediarios reconocidos entre Dios y los hombres. Por eso, creemos que lo que ahora realmente está en crisis es el Dios cristiano. Por aquí quise empezar, porque eso que llamamos posmodernidad, digamos, una de sus principales características es que reacciona ante el desaliento, la desilusión del proyecto moderno, ¿no? Del proyecto de la modernidad, en la que el ser humano toma la batuta y el lugar central y a través de su esfuerzo racional logra dominar el mundo, específicamente a través de la ciencia y de la tecnología. Y se supone que con eso avanzaríamos indefectiblemente hacia la felicidad, hacia la plenitud y la felicidad. Sin embargo, no ocurre. Y una de las grandes características de la modernidad es que vas precisamente en aras de la razón, y que la razón va ocupando el lugar y va iluminando nuestras partes oscuras, se renuncia a la parte de la creencia. O sea, los grandes ateísmos, el fenómeno de la descreencia es propio de la modernidad. Y nadie se imaginaba que de repente en este periodo contemporáneo la sed de lo religioso, el ímpetu religioso, regresara con tanta fuerza y ahínco de nuevo a la escena social. Pero en esta ambigüedad no es una vuelta a lo religioso como se entendía en la modernidad, a través de las instituciones religiosas, sino es una vuelta en la posmodernidad a través de lo amorfo y lo ambiguo y lo neutro de lo religioso, no en algo específico, sino más bien como una tendencia que hace al hombre contemporáneo buscar, beber y abastecerse otra vez de lo trascendente, de lo religioso, pero sin rostro, más cercano al nivel mágico, más cercano digamos, al anonimato y a la ambigüedad de dioses de tipo cósmico, sin rostro, sin relación personal. Por eso señalaba Deutsch en su crítica que él considera que lo que realmente está en crisis en la época contemporánea, pues es precisamente Dios cristiano, ¿no? El Dios personal. Entonces, eso me parece muy interesante. Bueno, sigue Deutsch. Se busca con ahínco, al margen de Dios, o al menos al margen del Dios de la tradición judeo-cristiana, una religión a la carta, ¿no? Cuyo último destinatario es el mismo ser humano, sus estados emocionales, su afán descontrolado e impaciente de vivencias, su inapetencia social. Sin exagerar, podría decirse que la orden de Yahvé a Abraham: vete de tu casa, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, para muchos se ha transformado en esta otra. Vete a tu interior, desciende hasta las profundidades de tu mismidad y no te preocupes de nada más. O sea, esta característica de la posmodernidad tiene mucho que ver con esta cuestión de la individualización a ultranza, ¿no? O sea, es un fenómeno que incentiva y refuerza por muchísimos ángulos la idea de que solamente importa lo que yo quiera, solamente importa el individuo y nadie tiene por qué decirme nada, nadie tiene por qué estar a favor o en contra de lo mío. ¿Sí? Entonces es digamos, una situación en la que se crea aparte de esta hiperindividualización, esta respuesta ante la vida nada más desde la pura frontera de la singularidad, la apatía y la total disolución de toda red que conecte a nivel horizontal con otros seres humanos, se refuerza con la ficción de un eterno presente, ¿no? Eternamente jóvenes, eternamente bellos. Todo el tiempo no pasa, ¿no? Solamente existe este momento, y este momento tiene que ser placentero, ¿no? Tiene que ser, pues tiene que dar
tiene que ser costeable, tiene que dar beneficio y tiene que ser placentero, ¿no? Entonces, digamos, esta convicción antropológica de la llamada posmodernidad o de la época contemporánea, pues genera una tendencia de religión posmoderna que por lo pronto podríamos caracterizar de esta manera: privatización de la experiencia religiosa, coherente con la atomización ultraindividualista posmoderna. Decía Metz en otra obra, es la época de la religión de un solo hombre, la religión de este hombre o de esta mujer, pero nada más, porque no es solamente que no haya las vías de interconexión con otros, sino que no hay ni siquiera el interés, no se ve el porqué, no se ve la utilidad, ¿no? Es una época de mucha atomización. Bueno, carencia de socialidad en la vida religiosa, falta total de sistematización, coherencia, lógica y estructura. O sea, si el periodo de la modernidad fue el periodo de los grandes ateísmos, la fe entra en crisis por carencia, en la posmodernidad será por exceso. Se cree de manera indiscriminada en todo, ¿no? En todo, en toda apuesta, se hacen mezclas sumamente extrañas. Las religiones como que se desmantelan y se venden en el mercado. Se toma la sura, se toma un fragmento del Talmud, se toma símbolos del cristianismo, se revuelven con esoterismo oriental, y todo este conjunto incoherente y falto de lógica parece no generarle mucho problema a este nuevo ser humano. Bueno, esta tendencia, esta nueva configuración antropológica contemporánea. Bueno, hay una alta permeabilidad y tendencia a la hibridación continua, ausencia de una ética implícita en la opción religiosa, o sea, solamente es una cuestión de símbolos, diríamos también de fórmulas, ¿no? Recetas de tipo mágico, para poder hacer o lograr de lo sagrado, extraerle lo que necesitamos, lo que requerimos en el momento y nada más. Religiosidad, eficiencia pragmática y material, se valora en base a su utilidad exclusivamente. Una espiritualidad del sentimiento y el estado de ánimo, volátil, tan volátil como el individuo. Una serie de creencias amalgamadas, yuxtapuestas, una religión de retazos cocidos indiscriminadamente, ¿no? Un verdadero muégano, ¿no? Dulce de que se unen muchos como bolitas de masa que están fritas y que con miel se van pegando unos con otros y forma una pelotita, ¿no? Este muégano que se le pegostea todo aquello que se le va dando o se le va añadiendo en el camino en base a una serie de sentimientos, pasiones y utilidades, pero nada que ver con una vivencia a fondo, ética, etcétera. Bueno, no requiere esta tendencia religiosa, no requiere en absoluto para su subsistencia de la instancia oficial. Si se da la relación, esta es fortuita y accidental, no esencial. Carentes de tradición, normatividad y autoridad, esto es sin ningún punto de referencia fuera del sujeto, ¿no? Son completamente subjetivas e inmanentes. Aún el ente sagrado es despojado de su trascendencia para inmanentizarse en una relación utilitaria y hasta cierto punto desechable. Entonces, quisiera tal vez, si interrumpimos un poco esta presentación, bueno, no la vamos a retomar, pero de las que teníamos en reserva, la que dice privatización de la experiencia religiosa, miren, por mostrar algún ejemplo, para que no sea mostrar en campo qué es lo que estamos diciendo. Bueno, no es una ritualidad que estemos viendo aquí el ejemplo, pero sí
me parece que uno de los puntos donde esto se materializa son en los exvotos. Y así como tenemos exvotos ortodoxos, tenemos también exvotos transgresores, raros, exóticos, que llegan a colarse y que nos están hablando de esto que estamos diciendo, de esta privatización de la experiencia religiosa. Bueno, este es en el santuario de la Virgen de los Remedios, en el Estado de México, ¿no? Donde ahí se puso, en el lugar donde la gente pasa a poner sus votos, por parte de los padres encargados del lugar, pusieron este letrero en madera, ¿no? Sigamos escribiendo la historia de la salvación, sigue haciendo retablos, si quieres que estos permanezcan expuestos aquí, hazlos en material durable, ¿no? Pero les aseguro que cuando pusieron ese letrero no esperaron que iba a llegar lo que llegó, ¿no? Y entonces esto es lo que llegó. Digo, son ejemplos de exvotos, ¿no? De tipo transgresor, cosas de este tipo, que nos hablan de esta privatización de la experiencia religiosa. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de la privatización de la experiencia religiosa, ¿no? Pues está muy claro, ¿no? Ahí está. El Sancho, sí, está ahí con la pistola, el otro con los pelos de punta allá abajo de la cama. En el año 1917, Jacinta Robledo se vio en el peligro de que la cachara su marido con un pequeño detalle que tenía. Ahí está el pequeño detalle con las puntas paradas, los pelos parados abajo de la cama. Agradece con mucho fervor a San Ramoncito de que salió libre de ese peligro. Entonces, sí, eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de privatización de la experiencia religiosa. O sea, el santo, San Ramoncito en este caso, se convierte en un alcahuete, en un cómplice de la fechoría. Y el milagro es que el marido no la cachó, porque si la ha cachado, pues le toca al de abajo y a ella también, ¿no? Pero no se dio cuenta. Entonces San Ramoncito le ayudó para salir bien libre. Aquí no hay de que conversión, de que ya no lo vuelvo a hacer, de que me arrepiento o algo, ¿no? Eso es de lo que hablamos cuando hablamos de experiencia religiosa. Y parece ser que ahí lo vamos teniendo, ¿no? Por ejemplo, tuve muchos problemas con mi familia, y la Virgencita de Guadalupe me hizo el milagro de que por fin aceptaran mi homosexualidad. Florencio. Entonces ahí está la Virgen de Guadalupe. Y acá está esta entidad, ¿sí? Pues Florencio, ¿no? Sí. Entonces, eso es a lo que nos referimos. O sea, el milagro para quién es mío. No necesito el aval de una institución eclesiástica que diga que lo que estoy haciendo está bien o está mal. No necesito que me lo bendiga o que me lo legitime. El milagro es mío. La Virgen de Guadalupe hizo esto por mí. Me salí con la mía. Eso es lo que decimos cuando hablamos de privatización religiosa. Y es un fenómeno que pues no es que haya aparecido ahí fortuitamente Florencio o a Jacinta en la anterior o las otras que vamos a ver, sino que estamos hablando que son fenómenos religiosos que van cobrando un vigor inusitado. Por ejemplo, todos sabemos en Ciudad de México, en la iglesia de San Hipólito, los 28 de cada mes, en el culto que se da desbordante, multitudinario a San Judas Tadeo. Hay misas, hay confesiones, hay rezos, pero pasan muchas cosas muy extrañas fuera y dentro del templo cada 28 en relación con este culto a San Judas. Entonces, de algún modo mantiene la ligazón con la parte oficial católica, pero por otro, la gente no tiene ya empacho en deambular libremente entre lo que es el catolicismo, la magia, lo que está dentro, lo que está afuera, y el único punto y criterio para deambular aquí o allá es la propia conveniencia, lo que el propio individuo necesita y quiere, ¿sí? Entonces, de eso hablamos con lo de privatización. A ver, otras, no son tantas. Está San Judas. San Judas Tadeo, gracias por la felicidad que me has dado. El atrevido,
Cada que iba yo a la panadería, veía yo a un muchacho que me miraba mucho, y por más que yo bueno, está cortada, pero el caso es que eso de ir por el pan no es patrimonio heterosexual, pues. Lo que está agradeciendo es que son muy felices como pareja y que él ya había visto que el otro lo miraba y lo miraba cada que iba por el pan, pero no se aventaba. Aquí está celebrando el día que se aventó y le agarró una nalga, y ya entonces desde ahí son muy felices y le están agradeciendo a San Judas, ¿no? A San el Milagro. Sí, muy interesante. En la que sigue, ¿no? Por ejemplo, esta está muy interesante también. Es el Santo Niño Cieguito en Puebla. Es el niño cieguito porque sus ojos eran de diamante o de alguna piedra preciosa, y no faltó el vivo que le sacó los ojos y se los robó. Entonces, desde entonces no le pusieron otros ojos, se quedó cieguito, y parece que es más milagroso desde entonces. Tal vez porque no ve que cumplen. Pero es muy interesante. Mire, doña Felicitas era muy metiche en la vida de los demás, en especial en la de su nuera Lupita. La pobrecita no sabía ni cómo defenderse, ya que su marido siempre defendía a Felicitas diciendo que era su sacrosanta madre, y todo lo que ella decía y hacía era sagrado. Un día llegó a reclamarle por unas camisas que supuestamente estaban mal lavadas y le quería pegar. La Lupe se transformó en una fiera y se la agarró a trancazos, dejándola tonta. Lupe, asustada y sin saber qué hacer, pidió ayuda al Santo Niño Cieguito, y su marido nunca se enteró de lo sucedido, ¿no? Actualmente la señora ya no se mete en nada, es más, hasta le pide las cosas de favor y de manera mansa, ¿no? Entonces, o sea, el milagro es que el Santo Niño Cieguito le tapó los ojos al marido, porque pues yo supongo que si se entera le pone a ella una igual, ¿no? Y además se amansó la suegra, ¿no? También. Entonces, esto pues es de lo que señalamos como privatización de la experiencia religiosa, una característica muy contemporánea, muy interesante en los momentos de diálogo interreligioso, porque lo que decía Duch parece ser que es cierto. Parece ser esta una crisis del monoteísmo y de su idea de Dios personal, porque tanto judaísmo como islam también llegan a compartir que están teniendo estos problemas en la concepción de lo sagrado dentro de su feligresía, ¿no? Entonces, bueno, aquí Rita le da las gracias a la Virgen por ser puta y ganar dinero y ser feliz. Pues sí. Y que nomás faltó que Franco le pusiera, ¿no? Y que, pues, habla que sigue, ¿no? Bueno, aquí no creo que sean las llamas del purgatorio. Al Sagrado Corazón damos gracias porque nos dio la oportunidad de habernos conocido y encontrar la felicidad como pareja, Carlos y Felipe. Entonces, esto es a lo que nos referimos. Me parece que ya todavía quedan dos más. Sí, pues esta la traje porque es muy interesante en estas reformulaciones incesantes en la vida urbana. Por ejemplo, aquí tenemos una escena de un grafitero, allá está el señor en la ventana que llamó a la policía, ya los agarraron. Entonces, ¿a quién se encomendaron? Pues a San Miguel Banda, y allá arriba está San Miguel Banda. Es una devoción popular totalmente contemporánea que ha surgido en las calles y entre las pandillas y barriadas de Ciudad de México, que ha pegado a Guadalajara, a Monterrey, pero bueno, como ustedes pueden ver ahí, sobre la nube se representa a San Miguel con su pantalón de mezclilla, sus Converse, ¿no? Sus tenis Converse, no trae camisa, las alas tricolor para que se vea que es bien mexicano, su cachucha y en una mano la cruz
y en la otra su lata de aerosol. Entonces, esto es lo que quiero referir, o bueno, lo que entiendo por privatización de la experiencia religiosa, y me parece que es uno de los grandes síntomas, ¿no? Podríamos decir, que es visible, que es empíricamente observable, que es cotejable en la historicidad, que se da de una manera universal y se repite en los contextos preferentemente urbanos, y que nos está hablando de que hay algún cambio en la mentalidad y en los valores que está poniendo la gente en su forma de entenderse y de entender al otro y de entender la religión. Bueno, aquí ya con este es el último, ¿verdad? Doy infinitas gracias a la Virgencita de Guadalupe por darme su bendición para ser la mejor prostituta de la colonia. Aunque esté robustita, tengo harta clientela y me buscan mucho por mis curvas peligrosas que a los hombres les encantan. Zulema la chula. Entonces, pues esto, digamos, pues claro que no cuadra, ¿no? Digamos, claro que no cuadra dentro de una visión estructurada, coherente. Así, ¿verdad? No sabíamos. Pero parece que ahora no importa. O sea, esta vivencia religiosa no está buscando el aval ni el patrocinio de la institución eclesiástica. Entonces, yo creo, bueno, pongo a su consideración que es muy importante tomar esto en cuenta porque, como decían en la mañana cuando hablaban de los formandos, ¿no? O sea, no todo es lo que el formador les dice, ni todo es la estructura que la comunidad asume para formarlos. Mucho es también lo que el formando trae. ¿Quién es? ¿Qué valora? ¿Qué espera de la vida? Y todo eso lo tomó con la leche materna, lo trae de su casa. Y ese entorno cambia, está cambiando. Ya no es el que nosotros encontramos, no es el que nosotros vivimos. Y ese cambio no depende de nosotros. Es un cambio de un contexto que nos rebasa por completo, que tiene que ver con modas y tendencias y con influencias culturales que van generando productos sociales nuevos que no tienen mucho que ver con el control que nosotros tengamos sobre de ellos. Entonces me parece muy importante analizarlo desde este punto de vista, tenerlo en el radar, porque creo también, estoy convencido, que buena parte de la crisis en la que, que está lidiando la Iglesia como institución, no es tanto por ser iglesia, sino por ser institución. Porque dentro de estos rompimientos que se tienen en la era contemporánea, posmoderna, donde se desvaloriza lo que antes se valoraba, la institución, la figura de autoridad, la estructura y el orden jerárquico se ven seriamente comprometidos, se resquebrajan, y entonces en ese resquebrajamiento, en esa ruptura, pues obviamente la Iglesia se ve involucrada, pero no es tanto, ¿qué tanto es por sus contenidos y sus formas? ¿Y qué tanto es por ser punto referencial privilegiado de autoridad e institución dentro del mundo occidental? Dos elementos que están sumamente desvalorados en la época contemporánea. Yo creo que habría que verlo con cuidado y tenerlo en cuenta en nuestro análisis. Bueno, sí, avanzamos una, por favor. No, bueno, ciertamente todo esto que hemos visto no significa que porque ya está en la escena social, entonces la invitación es a la aceptación incondicional, ¿no? Genera muchos problemas, hay muchos conflictos implícitos. Aquí nada más por mencionar algo, Pablo Tirado señala esta cuestión, ¿no? Podemos acentuar el peligro de desvirtuar lo trascendente, permaneciendo en el nivel de la inmanencia y ausencia simbólica. El ser humano orientado exclusivamente por lo inmediato, pragmático y empírico,
suele acabar buscando o siendo un horizonte finito y superficial. La apelación a las relaciones interpersonales y la solidaridad pueden ser un refugio en el grupo inmediato que me satisface, señala él como un recurso neopagano, encerrando detrás de sí una antropología individualista que solo reconoce lo otro en cuanto beneficioso para sí mismo. Asimismo, puede ser un coladero de justificación de injusticias y no reconocer las interpelaciones del otro para mí. Es cierto que el cristianismo helenizado precisamente ha helenizado y en consecuencia transmitido una religión del logos, del concepto, de la doctrina moral heterónoma y del ritualismo vacío y mágico. Pero la religiosidad actual necesita de un logos interno, es decir, algo razonable que garantice escapar de la superstición, del fideísmo, del fanatismo o de la credulidad. La emoción y otras dimensiones afectivas son muy necesarias para la vivencia cristiana, pero por otra parte, y junto con la ausencia de ese logos interno, pueden derivar en una experiencia fácilmente manipulable y por supuesto alejada de una implicación sociopolítica. La privatización de la religión, el relativismo y la falta del logos razonable puede generar una religiosidad, humanidad, sociedad babilónica que lejos de ser tolerante e integradora, acaba en la división, exclusión y conflicto. Me parece que en muchos sentidos por ahí va la realidad, ¿no?, que estamos constatando. O sea, acaba siendo una atomización pues tan brutal, sin puentes, sin nexos, sin ni siquiera interés por establecer esos puentes, nexos o comunicaciones básicas, que acaba siendo simplemente la vivencia individual, solipsista, aislada, completamente solitaria del individuo. Entonces, bueno, viendo esta imagen pavorosa, ¿no?, de nuestra, pues un ejemplo de cualquiera que pudiera ser de nuestras grandes ciudades, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, o sea, podemos entender estos cambios que se han dado. O sea, los cambios no son que haya sido un cambio intelectual o de ideas y que después esas ideas se hayan llevado a la práctica, sino que fue nutriéndose, retroalimentándose una cosa con la otra. Los cambios científicos, tecnológicos, la expansión demográfica, ¿no?, la concentración en grandes ciudades, el privilegio de la forma de vida que se da en las grandes ciudades, con las tecnologías, las posibilidades económicas, los accesos que da, reforzó este individualismo. Y entonces esta monstruosidad, ¿no?, vivir en esta monstruosidad es pavoroso, porque aquí no hay posibilidad de un prójimo. O sea, aquí el otro no queda muy lejos de poder ser considerado un prójimo, es una amenaza, es el competidor, es el que viene por los mismos recursos que yo necesito para sobrevivir. Entonces, pues la hostilidad, la metida de pie, el ataque, están a la orden del día. Entonces, el ser humano ultra individualizado, posmoderno, que está metido en este entorno, pues, ¿qué es su vida particular, ¿no?, digamos, a nivel personal, sumergido en ese anonimato, en esa masa amorfa, totalmente anónima, ¿no?, que genera este estilo de vida contemporáneo. La que sigue, no, bueno, ni qué decir, ¿verdad? Si algo me pasa ahí adentro, en medio de todo eso, ¿quién se da cuenta? Y más que se den cuenta, ¿a quién le importa? Entonces, digamos, esta característica que estamos viendo de esta configuración antropológica contemporánea, pues genera estos conflictos que con mucho van generando una nueva, digamos, una nueva manera de entendernos y de vivir, no que sea la mejor, ¿no? Obviamente no es que sea la mejor, pero sí son elementos que no podemos ignorar
en el momento de entrar en contacto con este nuevo interlocutor de la misión, ¿no? O sea, porque si estamos hablando de que salimos y vamos al encuentro de este interlocutor, pues este interlocutor está metido como durazno en almíbar en este caldo cultural, está metido, vive, se ha permeado, ha aprendido a luchar y a sobrevivir en esta jungla y le ha penetrado hasta la médula todas estas ideas y principios que de manera inconsciente, sin que necesariamente estén privados por la razón y aceptados por la voluntad, han penetrado y conforman su forma de ser y lo que se ha constituido socialmente. Muy bien, pues entonces a partir de aquí podríamos ver, todavía tenemos tiempo, hasta las 5, ¿verdad? Sí. Llama mucho mi atención esto de la Laudato Si, ¿no? Digamos, no es la Laudato Si solita, sino lo que inicia con la Laudato Si, la forma concreta como después aterriza la propuesta de la Laudato Si en todo el movimiento del sínodo de la región panamazónica, que culminará en Querida Amazonía, y también, bueno, después Fratelli Tutti, y por supuesto lo que está ocurriendo contemporáneamente con lo del sínodo de la sinodalidad y todo el movimiento, reflexión y proceso que está. Pero me parece que en la Laudato Si, Francisco no habla de posmodernidad. Él no va a mencionar esa palabra de posmodernidad, pero sí va a dar un listado de ciertos elementos sobre los que quiere poner la luz de atención, que tienen que ver con los fenómenos que en otros contextos, desde filosofía, antropología o sociología, se ha dado en llamar posmodernidad. Entonces, bueno, nada más para recordar las fechas, ¿no? 2015, etcétera. Laudato Si, podemos ver la que sigue. Me parece una apuesta muy seria que ubica, fue un éxito en medio de la crisis y las debilidades que estaba teniendo la Iglesia, ¿no? Con todo lo de la cuestión de la pederastia y todo esto, que golpeó fuertemente la credibilidad a nivel internacional de la Iglesia. Me pareció que fue un contrapeso muy importante en el mundo académico, en el mundo de la intervención cultural, porque lo que Francisco está diciendo en esta Laudato Si es que toda esta falta de respeto, soberbia, total ausencia de respeto a la tierra, ¿no? A la cuestión de nuestro entorno y de la tierra, es algo que acabamos aplicándonos nosotros mismos. Por eso la noción de ecología integral me parece una apuesta importantísima, valiosísima. A ver, la que sigue, por favor. O sea, todo este desprecio absoluto, ¿no? Somos los dueños de la tierra, no tenemos por qué pedir permiso a nadie, soy el dueño, puedo hacer con ella lo que quiera, ¿no? Esta soberbia, esta falta de miramiento, de tacto, pues que se aplicó a la tierra, se termina aplicándonos a nosotros mismos adelante en nuestras relaciones humanas. Y entonces no está disociado la cuestión ecológica de la cuestión de la pobreza y de la vida robada a otros seres humanos a través de las estructuras pecaminosas, sino que es una misma suerte, es un mismo problema, y eso es algo que no estaba contemplado en la discusión ecológica previamente a esto. O sea, todavía teníamos una visión ecológica hasta la Laudato Si, en la que se creía o se veía que la cuestión ecológica era, pues salvemos al koala, salvemos al oso panda, pero no era esta visión integral, pues salvémonos a nosotros mismos. Lo que hemos hecho con nuestro entorno es lo que nos hemos hecho a nosotros mismos.
Así como aniquilamos el entorno, aniquilamos nuestras relaciones interpersonales y todo esto nos lleva a la catástrofe. Entonces, no, nuevamente insistiré, lo estoy diciendo porque no voy a decir que en la Laudato Si se mencione la posmodernidad, porque no ocurre, pero sí hace un listado, Francisco allí hace un listado de ciertos elementos que embonarían con las caracterizaciones que se dan en la cuestión de la posmodernidad. Bueno, esto de la conversión ecológica global, ¿no? Es muy importante, es en una visión integral, totalmente integral. ¿Podemos avanzar, por favor? Bueno, la ecología integral, ¿no? Esto de que no está disociado, el ser humano no está fuera de los ecosistemas, no está fuera de la cuestión ecológica, es parte inherente. Y empieza todo enumeración, cultura del descarte, inmediatista, ¿no? O sea, toda esta cultura del descarte, esta mentalidad de que el ser humano es desechable, ¿no? De que todo es desechable y así como todo es desechable, el ser humano también. El inmediatismo, ¿no? Que solo se busca un resultado, ganancia inmediata en un momento presente. La que sigue, por favor. El paradigma tecnoeconómico, la globalización del paradigma tecnocrático, es decir, todas estas ideas que implican que el ser humano queda en segundo o tercer lugar después de la economía, después de los macroproyectos, después de la tecnología, van a estar aquí presentes en la encíclica. Y eso tiene que ver con los puntos que también desde la posmodernidad se están criticando y que están hablando de esta reconfiguración contemporánea de lo que consideramos que somos como humanos, ¿no? Bueno, el antropocentrismo moderno se menciona también en Laudato Si, como esta tendencia a cerrarse en sí mismo, sin preocuparse de los demás ni del medio ambiente. El relativismo práctico, ¿no? Todo es conveniencia y lo demás es prescindible. La autorreferencialidad, tomarse a uno mismo como único punto de referencia, y bueno, estas cuestiones de la ecología humana, ¿no? Integrar la parte humana en la ecología, pues que lo veíamos con lo de la ecología integral, y me parece que ya debe faltar nada más. No, ya, esto lo dejamos para después, ¿no? Pero yo creo que hasta aquí podemos llegar a una conclusión. Yo estuve tomando algunas notas de lo que exponían, ¿no? Del trabajo que se realiza y todo. Pues en medio de todo este contexto, ¿no? Donde hay un constante, paulatino y corrosivo menosprecio por la dignidad de la vida humana en todas sus dimensiones, ¿no? Material, espiritual, cultural, ese robo constante de la vida ajena mediante la explotación laboral, el endeudamiento, la pobreza, en medio de todo este contexto también de desarraigo, desterritorialización, desenraizamiento identitario, ¿no? Los movimientos migratorios, por una o por otra razón, eso que se mencionaba, el tráfico humano, el narcotráfico, etcétera, pues lo que nos están hablando es de la pérdida de lo que antes entendíamos también por un territorio, de un ser humano adherido o cobijado en su identidad cultural, apegado a un territorio. Eso pues ya no aplica, parece que ha cambiado, se ha reconfigurado, entran nuevas cuestiones. Si a eso le sumamos la nueva valoración de la sexualidad, de las relaciones humanas, las instituciones culturales y religiosas, como el matrimonio, la procreación, ¿no? Las nuevas relaciones de alteridad, donde se incluyen seres no humanos como los animales, etcétera, pues sí nos genera un panorama donde parece que los valores y los acentos de lo que se considera importante dentro de la vida cultural humana han cambiado significativamente, y sin tomar una actitud, digamos,
determinante o radical, ¿no? De calificación de está bien o está mal, pues simplemente es tomar conciencia, ha cambiado, son otros. Y esto es lo que hay. Este es la configuración de este interlocutor de nuestra actividad misionera. Entonces, ¿cómo establecer el contacto, cómo establecer los puntos de contacto entre esta nueva configuración y todas las dolencias, huecos y dolores existenciales que deja en este ser humano que lo vive, con el mensaje cristiano que pues indefectiblemente tiene algo muy importante que decir y que aportar al respecto? Bueno, parcialmente aquí le dejamos y regresamos después del descanso con la segunda parte.